Bienvenidos a su cátedra de Estadística de la Escuela de Estudios Internacionales. Continuamos con el tema 4, medidas de tendencia central. Recordemos que las medidas de tendencia central las trabajamos con variables de tipo cuantitativa y que son medidas de posicionamiento de la información, también llamadas medidas descriptivas numéricas, las cuales se calculan a partir de la población total, de todas las observaciones que tenemos de una investigación o a partir de una muestra de datos según sea el caso. Las medidas de tendencia central son tres: la media aritmética, la moda y la mediana. En esta oportunidad estaremos desarrollando la moda. La moda la vamos a denotar con el símbolo MO y ella busca dentro de un conjunto de datos el valor que más se repite. Es una medida que permite identificar acumulación de información, puesto que al calcular el valor que más se repite, nosotros podríamos decir si un conjunto de datos no tiene moda, si es unimodal, si es bimodal o si es multimodal. Ejemplos de ello son los gráficos que podemos mostrar acá. Un gráfico, un conjunto de datos que tiene una sola moda, tiene una tendencia como esta campana, y un conjunto de datos que tiene dos modas presentan dos picos de acumulación de información, y todo aquel conjunto de datos que tenga múltiples modas presenta un comportamiento similar como este. Ejemplos de conjuntos de datos: acá vemos que el valor que más se repite es 5, hay un punto allí de acumulación, y en este conjunto de datos no se repite ninguno de ellos, de tal manera que este conjunto de datos no tiene moda. Dentro de los criterios de interpretación para el cálculo de la moda en una variable de tipo cuantitativo, sus criterios conservan las mismas características de la variable. Conserva su misma población, conserva la misma unidad de análisis, conserva el mismo periodo de referencia y conserva la misma unidad de medida. La unidad de medida es fundamental para poder interpretar los datos de manera correcta. Si nosotros estamos en presencia de datos agrupados, vamos a asumir dentro de la tabla de frecuencia de esa variable componentes que son importantes para su cálculo. El primer componente que trabaja esta medida es la frecuencia absoluta. Trabaja con la amplitud de cada una de las clases y trabaja con el límite inferior de la clase que vamos a identificar como clase modal. Cuando estamos en presencia de datos agrupados, debemos de hacer una serie de procedimientos que nos lleven a identificar la moda en ese conjunto de datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la clase de la moda, y la clase modal viene asociada a la frecuencia absoluta con mayor valor. Una vez que identificamos la frecuencia absoluta con mayor valor, identificamos la clase de la moda y procedemos a hacer el cálculo algebraico correspondiente. Consideramos el límite inferior de esa clase, consideramos dos frecuencias o dos diferencias en cuanto al uso de la frecuencia absoluta de la clase modal, tanto de la que le antecede como de la posterior a la clase de la moda, y tenemos que hacer algunos cálculos de unas diferencias, y vamos también a considerar la amplitud del intervalo que estamos trabajando. Todo esto lo vamos a ver en este momento en el ejemplo.
y recordamos los criterios de interpretación dentro de cada una de las medidas de tendencia central, tanto la población, la unidad de análisis, el periodo de referencia, como la unidad de medida. Vamos a proceder a calcular la moda para datos agrupados y para datos no agrupados. Seguimos trabajando con el archivo dinámica de las variables para el tema 4. Recordemos que estamos trabajando con la variable tasa bruta de mortalidad. En una primera instancia mostramos los datos de manera no agrupados con 111 observaciones y ya tenemos la tabla de frecuencia agrupada para un K predeterminado de 5 de la variable tasa bruta de mortalidad. Procedemos a identificar la clase o las clases modales. En nuestro ejemplo, tenemos una serie de datos con dos clases modales. ¿Por qué? Porque la primera clase tiene 26 observaciones y la clase 3 también presenta 26 observaciones. Es decir, esta es una clase modal y esta es otra clase modal. Entonces, podemos decir que esta serie de datos es bimodal. Tenemos que hacer el cálculo, entonces, para la clase 1 y para la clase 3. En esta oportunidad lo vamos a hacer para la clase 3. Nos vamos a basar en la clase 3. Una vez que estamos identificando la clase que vamos a trabajar, a uno, vamos a ponerle clase 3. Tenemos que identificar, ubicar el límite inferior de la clase, que en este caso es 6,84. Aquí debemos de realizar la primera diferencia, que la denotamos como D1. D1 es la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal, que en este caso es 26, menos la frecuencia absoluta de la clase que le antecede, que en este caso es la clase 2 y su frecuencia absoluta es 23. La segunda diferencia es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase que le antecede, que en este caso es 20. ¿Ok? Podemos ir haciendo los cálculos correspondientes. Ok. ¿Quién es C1? C1 es la amplitud de la clase, que ya la tenemos constante para cada una de las clases, que es 1,2. Hacemos el proceso algebraico. Hacemos el proceso algebraico. Entonces decimos que la fórmula es límite inferior 84 más D1. D1 vale 3 entre D1 más D2. ¿Okay? Y todo eso multiplicado por 1,2. Ese es el proceso algebraico. Como todo proceso algebraico, tenemos que respetar los pasos. Lo primero que tenemos que resolver es la división, luego vamos a multiplicar por 1,2 y finalmente le vamos a sumar el límite inferior, que es de 6,84. Si lo vamos a hacer en Excel, que lo podemos hacer en Excel, le damos más.
Aquí vamos a tener ya todo nuestro proceso. Él va a hacer todo el proceso algebraico y da 7,24. De tal manera que la primera moda es 7,24. ¿Cómo lo interpretamos? La tasa bruta de mortalidad más se repite en las 111 observaciones de 7,24 muertes por cada 1.000 habitantes en el periodo 2010-2025. Pero como es bimodal, debemos hacer el mismo procedimiento para la clase 1. En este caso sería el límite inferior 4,44. La primera diferencia sería 26 menos 0 porque no le antecede ninguna clase. Y la segunda diferencia sería 26 menos 3. Los demás valores ya sabemos que C es 1,2 y realizaríamos el proceso algebraico y de esta manera calcularíamos la moda 2, cumpliendo con lo que dice la serie de datos que presenta dos modas. ¿Cómo lo haríamos para apoyarnos en Excel? En Excel presenta igual el comando de función que lo identificamos acá. Estamos en la categoría de estadística, nos vamos a la moda. En esta oportunidad vamos a decirle que nos identifique una moda dentro del conjunto de datos, que nos identifique solo una moda. Le damos el rango de datos específico desde G2 hasta G112, que es donde tengo toda, y me dice que el valor modal, mucho más exacto que para datos agrupados, es de 6,67 muertes por cada 1.000 habitantes. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de manera igual. Entonces podemos decir que la tasa bruta de mortalidad que más se repite en las 111 observaciones es de 6,67 muertes por cada 1.000 habitantes. Entonces, fíjense cómo vamos haciendo resumen de datos, indicadores estadísticos en esta cantidad de variables cuantitativas que estamos desarrollando en esta investigación. Tenemos que una tasa bruta promedio de 7,10 muertes para datos no agrupados, con un valor o una tasa bruta de mortalidad que más se repite de 6,67 muertes por cada 1.000 habitantes en el caso de datos no agrupados. Si nos vamos a los datos agrupados, obtenemos también los indicadores correspondientes a partir de la tabla de frecuencia. Para el caso de la moda, nos está ubicando la primera moda en 7,24 muertes por cada 1.000 habitantes. Y para el caso de la media aritmética, nos está ubicando en 7,30 muertes por cada 1.000 habitantes. Indicadores, resumen de datos que nos permiten planificar la política pública según sea el caso que estemos considerando en nuestro proceso de investigación. De esta manera, vimos el ejemplo para calcular la moda para datos agrupados y vimos cómo podemos calcular
moda para datos agrupados en el caso de Excel.